¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar abordando temas relacionados con la pandemia, no específicamente desde el punto de vista sanitario, sino a partir de toda la experiencia del año pasado, cómo actuar a los efectos de que la actividad económica fundamentalmente tenga una continuidad. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a la audiencia. Decías lo económico, sí, es central lo económico más allá de la pandemia y las personas que tenemos invitadas esta noche, bueno, hablarán un poco de la provincia, hablarán un poco de nuestra producción. Estaremos charlando con Matías Batista, nuestro analista económico, para ver la realidad nacional y cómo nos impacta también. Y por último, Héctor, te voy a invitar a que disfrutemos de una bailarina de tangos. Bueno, dale. Y lo que voy a plantear en todo caso es que el debate de economía y salud es un falso debate. Las dos cosas van de la mano y en ese sentido lo que tenemos que hacer es actuar todos juntos a los efectos de que el resultado sea el mejor. Los auspicios. Y empezamos. Ministro Daniel Costamaña, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por atendernos. La idea fundamentalmente es conversar con usted respecto de qué es lo que tienen planificado para poder enfrentar esta segunda ola y en todo caso que los actores económicos de la provincia, desde los más poderosos hasta los más pequeños, no se caigan. ¿Qué va a hacer? Bueno, ya lo estamos haciendo y ya hemos mantenido la semana pasada una reunión con todas las entidades de la producción, de todo el abanico productivo de la provincia, el sector agropecuario, el sector industrial, el comercio, los servicios, la construcción. Tenemos una experiencia del 2020 que se trabajó en forma conjunta, articulando con el sector privado, y articulando en función a lo que ustedes manifestaban recién, que más que nunca es salud y producción, cuestiones que van de la mano y sobre todo en instancias como estas. Por lo tanto, en esta reunión en la cual participaron más de 100 entidades y empresas, lo que se manifestó, lo que se puso muy claro es ajustar todos los mecanismos que han dado un resultado realmente muy importante el año pasado y que posibilitaron que todo el sector productivo de la provincia de Santa Fe haya tenido un rebote importante y prácticamente no se haya detenido, salvo aquellas actividades que están más vinculadas a las cuestiones sociales, a las cuestiones como salones de eventos, el tema del turismo, pero toda la cuestión de la industria y del campo y parte del comercio se hizo en base al cuidado, en base al seguimiento de todos no solo de los protocolos, sino de estrategias comerciales, estrategias productivas, sectoriales, dentro de una misma fábrica, o sea, hablando claro, en cuestiones vinculadas, por ejemplo, a empresas o industrias que demandan mucha mano de obra, como es la industria frigorífica, donde se trabajaba con personal reducido, donde se conservaba la distancia entre los operarios, donde se hacían más turnos de menos horas, donde se tenían los cuidados vinculados a cómo llegar a la fábrica, la sanitización, los controles de cada uno de los trabajadores. O sea, realmente se hizo un trabajo, te pongo esto de ejemplo, pero se hizo un trabajo con todos los sectores que posibilitó realmente lo que te digo, o sea que el aparato productivo en la provincia prácticamente no se ha detenido y hoy tenemos índices muy claros de crecimiento de muchos sectores. O sea que vamos a trabajar de la misma manera, vamos a ajustar cosas que hoy nos ha enseñado toda esta pandemia y fundamentalmente hay algo que es central que tiene que ver con la conducta social, o sea, qué se hace o qué hace la gente cuando sale de su trabajo. Y en esto es responsabilidad de todos, de uno y cada uno de los santafesinos, sin dudas. Producción y salud van de la mano, decíamos, y por estas horas, bueno, dentro de lo que es la parte sanitaria, el problema del oxígeno realmente preocupa y mucho. Hay declaraciones de la ministra de Salud, Martorano, que en la provincia de Santa Fe, bueno, la situación ya empieza a ponerse un tanto crítica. ¿Se ha reunido usted en estas últimas horas con empresas que produzcan oxígeno en la provincia? Y si se reunió, ¿a qué conclusión llegaron?
Bueno, la demanda de oxígeno está claro, o sea, se triplicó. En este caso también hay una cuestión que tiene que ver con la producción, que se han detenido determinadas empresas o sectores empresarios demandantes de oxígeno, y el oxígeno está orientado toda la disponibilidad hacia la salud. De hecho, es un insumo que no abunda, ¿no? O sea, pero que realmente hasta el momento no hay inconvenientes, pero hay que obviamente direccionarlo todos hacia los sistemas de salud. Ministro, me parece también muy importante destacar, en todo caso, un grado de convivencia desde el punto de vista político en la provincia de Santa Fe que ha permitido establecer un clima en donde lo prioritario ha sido resolver las situaciones sanitarias fundamentalmente y posteriormente, en todo caso, bueno, acordar lo mínimo posible respecto de otras políticas e intervenciones del Estado. ¿Cuál es su criterio con respecto a este tema? El criterio es el que te decía, o sea, nosotros, obviamente la prioridad es la salud, pero de la mano de la salud de los santafesinos, de las santafesinas, es cuidar a todo el aparato productivo de la provincia. ¿Qué es lo que genera una cantidad enorme de empleo? ¿Qué es lo que de algún modo mantiene y sostiene a una provincia con una diversidad como la que tiene la provincia de Santa Fe? Y además hay un condimento, ¿no? Que es que estamos en plena cosecha, donde hasta el día de hoy ya se han embarcado 600.000, han llegado 600.000 camiones a nuestros puertos con la cosecha gruesa, puntualmente con la cosecha de soja. El año pasado estuvimos cercanos a los 2 millones de camiones, o sea, imagínate que son cientos de camiones que transitan por nuestra provincia, que no solo son de origen santafesino, sino que vienen de las provincias de Santiago del Estero, de Chaco, de Córdoba y de Buenos Aires. Por lo tanto, estos son los corredores seguros, son todas las cuestiones vinculadas al cuidado en los puertos, todo el proceso de cosecha que se está llevando adelante en una de las provincias más importantes del país en cuanto a esta materia también. O sea que acá exige un trabajo coordinado entre salud, entre producción, seguridad, seguridad vial y todo lo que tiene que ver con los ingresos a la provincia, el acceso a los puertos y, como te decía antes, a las empresas. Por lo tanto, yo creo que ahí va a estar el gran trabajo y el esfuerzo y las energías que vamos a poner, como lo hicimos el año pasado y que posibilitaron lo que te decía antes, ¿no? Que no se haya detenido el aparato productivo en la provincia de Santa Fe. Sin dudas, hay algunos sectores más vulnerables o que tienen que ver con estas actividades sociales, como te decía antes, los salones de eventos, el turismo, etcétera, etcétera, a los cuales los vamos a seguir acompañando como se vino haciendo. Ya de hecho la provincia ha invertido una cantidad enorme de dinero en este sentido para cuidar a estos comercios, a estas empresas de servicios. O sea, bueno, el gobernador lo ha dicho y lo ha manifestado en este sentido, o sea, a cuidar también a los que no pueden trabajar. Bien, se han firmado acuerdos importantes con la Nación hace casi una semana atrás. ¿Cómo impacta eso en la provincia y en su sector? Estos acuerdos tienen que ver con obras de infraestructura, muchas de ellas no solo con la parte vial, obviamente, sino con lo que es la producción. Y en estas obras de infraestructura, en cuanto a inversiones en los puertos, en las rutas de la 33, en todo lo que es la autopista de Rosario a Santa Fe y esta autovía 33, reitero, con lo que ello implica en materia productiva, en materia social, realmente son impactos directos, o sea, son viejos anhelos que se ponen ya en marcha y que tienen un impacto directo en nuestra provincia, como así también en obras vinculadas a los caminos de la ruralidad, que tienen que ver con nuestra producción lechera, que tiene que ver con cuestiones vinculadas a maquinaria, a maquinaria hidrovial. O sea, estos acuerdos realmente son muy importantes, es un compromiso muy fuerte del gobierno nacional, un acompañamiento a una provincia que genera, como yo digo siempre, ¿no? Prácticamente todo lo que se produce en el país
gran parte se genera en nuestra provincia, se lideran los mercados, las exportaciones de carne, de lácteos, o sea que bueno, estamos en un proceso donde tenemos un gran acompañamiento de la nación y realmente lo que nos dan, como dijo el gobernador de la provincia, lo multiplicamos, porque sinceramente lo que genera la Santa Fe es enorme. Ministro, muchas gracias por atendernos. Que tenga usted muy buenas noches. Bueno, le dejo un gran abrazo. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Bueno, el ministro Daniel Costamaña, ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos algunas declaraciones de Alejandro Taborda, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Por estos días, por estos momentos, están los industriales realizando una discusión, un debate respecto del proyecto que debe incluir a los industriales en la Argentina del futuro. ¿Perspectivas para el 2021? Esto respondía Alejandro Taborda. Después de terminar un trimestre bastante equilibrado a fin de año, del 2020, y empezar un trimestre con algunas actividades industriales muy por encima de niveles de la prepandemia, a pesar que otros lamentablemente todavía no se recuperan, se visualizaba un año 2021 muy positivo para la industria. Sin embargo, tenemos este recrudecimiento, esta segunda ola, esta nueva cantidad de contagios que estamos teniendo con el COVID, que evidentemente nos hace replantear un año que creíamos muy positivo. Pensábamos en un crecimiento de unos 5 o 6 puntos en pronósticos bastante conservadores y un 11 y un 12% de crecimiento en pronósticos optimistas, a replantear nuestra situación. Evidentemente el cordón de Buenos Aires ya estaba bastante complicado con los ausentismos, allá el transporte es un verdadero problema, sumado a la cantidad de mayores de 60 años, más la gente de factores de riesgo, tenían un 30% de ausentismo. Ahora con este nuevo rebrote del COVID, realmente creemos que esto se va a empeorar y sabemos que es un sector de gran proveedor de materias primas para toda la industria. Por otro lado, también el consumo se empieza a resentir, se va a empezar a resentir, y la actividad económica tenemos que pensar que evidentemente va a sufrir algunos cambios, ¿no? Que no lo teníamos previsto en un primer momento. Y seguimos aquí en el programa. Y la pregunta, Héctor, sería, bueno, ¿qué va a pasar con las perspectivas laboral? Algo más o menos, ahí le preguntaste también al ministro de la Producción, pero en este 2021, ¿qué va a suceder con la perspectiva laboral? Y esto nos decían. Quiero destacar, ¿no es cierto?, la actividad de la provincia de Santa Fe. En primer lugar, entendieron rápidamente el año pasado que la producción tenía que ponerse en marcha y rápidamente armó los protocolos la provincia, trabajamos muy bien y fue la primer provincia en estar bastante en operaciones rápidamente. Y yo creo que desde ese ejemplo ha surgido una postura que ahora también es nacional, donde se sabe que la paralización del sector productivo trae muchas consecuencias y trae más problemas que beneficios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se van a tomar medidas, lógicamente, hay que reducir la circulación de gente, pero la producción y en lo que se pueda el comercio, y lo que se pueda la construcción, con los cuidados lógicos y el cumplimiento de protocolos, deben proseguir, porque el país lo necesita, porque la actividad económica no se puede paralizar, porque estamos en un país que no tiene recursos como para que el sector productivo se quede en su casa, y el ejemplo en todo el mundo es que el trabajo continuó porque las industrias tuvieron que seguir trabajando y se tomaron medidas en otros sectores. Como decíamos, el debate en todo caso de parte de los industriales y de cada sector de la República Argentina
pasa puntualmente por cómo acordar, por cómo lograr consensos respecto de mantener la actividad económica, mantener las fuentes de trabajo, que es un elemento fundamental para la convivencia social, y las perspectivas, por supuesto, de que haya un mercado interno que pueda contener estos aspectos en una sociedad económica que tiene un conjunto de problemas, que los estamos reflejando en el desarrollo del programa. Vamos a una breve pausa y ya estamos con Mariano Granato, el secretario general de la Municipalidad de Santa Fe. Bueno, se viene una conversación con Mariano Granato, el secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, flamante secretario general de la Municipalidad, Daniel, porque hace muy poco tiempo asumió este cargo. Mariano es un hombre que tiene un perfil social muy fuerte, porque trabajó durante mucho tiempo en el gobierno provincial en lo que se conoció como Plan Abre. Mariano, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Mariano, ¿qué están preparando ustedes teniendo en cuenta la evolución del tema pandemia? ¿Cómo se están organizando para que haya una intervención del municipio en términos generales? ¿A qué le van a dar prioridad? Bueno, le estamos dando prioridad, por supuesto, al cumplimiento de los protocolos diurnos. Hay una mesa de trabajo conjunto con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Seguridad particularmente, en la que hemos coordinado las tareas para que los equipos de la Municipalidad de Santa Fe estén abocados casi con exclusividad al control de los protocolos en comercios, supermercados, cines, en toda la actividad comercial que está abierta, a trabajar fuertemente para intensificar los controles, entendiendo que lo mejor que nos puede pasar es que la actividad económica no se vea afectada, por lo menos mientras los parámetros sanitarios lo permitan, mantener hasta el mayor tiempo posible la actividad económica abierta. Para eso hay que hacer mucho hincapié en el cumplimiento de los protocolos para que la policía, o sea, la fuerza de seguridad de la provincia puedan encargarse también de las restricciones que tienen que ver justamente con sus funciones. Recordemos que la Municipalidad de Santa Fe no tiene poder de policía, ninguno de los agentes municipales tiene poder de policía, por lo motivo por el cual este es el esquema de trabajo, digamos, que después de las 21 horas, donde la prohibición para circular es un delito, sea la policía la que se encargue de ese cumplimiento efectivo de esas tareas, y mientras tanto la municipalidad pueda acompañar desde un lugar preventivo también al cumplimiento de los protocolos de la actividad económica. Ese es básicamente el esquema, entendiendo también que es muy difícil la situación de la pandemia, que ha pasado mucho agua por debajo del puente, y siempre llamando a la responsabilidad individual, a la responsabilidad social, también a la tranquilidad un poco, porque es un momento de mucha incertidumbre que genera mucha angustia, mucha tensión, mucho enojo, motivo por el cual el primer llamamiento de cualquier funcionario público tiene que ser a la reflexión de frenar un poco, de pensar en lo que nos está pasando como sociedad, que realmente el virus existe y cada vez viene con mayor nivel de contagiosidad, digamos, estas nuevas cepas que están transitando, que aceleran mucho la enfermedad. Bueno, son una realidad, no es una historia, no es un invento. Hay que ser consciente de que estamos afrontando una pandemia, hay que ser responsables para esto, y de todos los sectores de la política también y de los medios de comunicación, llamar a la responsabilidad y a la responsabilidad también de transmitir un mensaje correcto, que es que para mí y para nosotros es digamos, ¿no? El llamamiento a la responsabilidad y también apaciguar un poco los niveles de tensión que estamos atravesando como sociedad. Mariano, dentro del ámbito sanitario, hace un año atrás el intendente ponía en movimiento, bueno, en distintos campings de la ciudad, lugares como para pensar en poder alojar situaciones complejas o familias que tengan que transitar la cuarentena y que no estén en condiciones edilicias en sus casas. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Están estos lugares habilitados? Sí, reabriendo esta semana en volumen menor, porque
El cálculo ahora también en la ciudad de Santa Fe incluye lo que se empezó a montar ayer, que es el hospital de campaña, pero este jueves, el jueves de esta semana, o tal vez el viernes a más tardar, se esté montado un número de camas en el camping de ASOEM en esta oportunidad, con el mismo objetivo que tuvo en la primera parte de la restricción de la pandemia, que es esto: casos clínicamente leves que sean positivos de COVID, que no puedan aislarse por sus propios medios. O sea, es un espacio de aislamiento para casos positivos de COVID con sintomatología leve, por supuesto, porque las sintomatologías graves está claro que tienen que estar en los lugares donde están preparados para hacerlo, pero esto significa también descomprimir o aliviar algunos casos que se puedan aislar, digamos, transitar los días de aislamiento en este espacio público que va a estar montado en ASOEM en este caso. Mariano, te quiero preguntar sobre la base de todas estas preocupaciones, ¿cuál es el espacio que queda para continuar con la gestión, ¿no? Porque uno a veces entiende que, bueno, estas emergencias van sacando la atención de las cuestiones elementales, el rumbo general, que en todo caso puede llegar a tener un gobierno. ¿Qué es lo que van a pelear en el equipo de Emilio Jatón para hacer que en todo caso el rumbo se mantenga? ¿En qué aspectos? Y en primer lugar, en el plan de obras que ya empezó a suceder en la ciudad de Santa Fe, que son obras que ha licitado el gobierno municipal, con fondos de distintos niveles, con líneas de financiamiento del gobierno provincial, del gobierno nacional y en algunos casos de financiamiento internacional también. Hay un plan de obras para tener un impacto muy transformador en todo el distrito noroeste de la ciudad de Santa Fe, que está ocurriendo. Hay obras en marcha, ya Camino Viejo Esperanza, el asfalto de Stanislao Ceballos entre Cabal y Las Lomas, que son obras que por primera vez va a llevar asfalto a Barrio Las Lomas. En la obra de Beruti también en conjunto con el gobierno provincial, que también ha licitado la municipalidad y que está en marcha en proceso de adjudicación, y una serie de obras de infraestructura social, que son nuestro modelo de políticas sociales, que se llama Estaciones, que también están en proceso de adjudicación. O sea, la primera parte de lo que intentaremos sostener el nivel de ritmo de obra pública, porque eso tiene un impacto de transformación profunda en la morfología de la ciudad, en la ciudadanía, digamos, de los sectores también donde esas intervenciones ocurren, y bueno, y generan también un dinamismo en la economía que es importante en este momento. Así que en primer punto, por fuera de la pandemia, concentraremos las energías en que ese plan de obra siga ocurriendo. El segundo motivo, que está por supuesto emparentado con el primero, tiene que ver con la presencia de los equipos sociales en el territorio, también un tema central y una prioridad del intendente Emilio Jatón, de mantener el esquema de presencia en nuestro programa, llama Estaciones, como te decía anteriormente, que son dispositivos o espacios comunitarios en 17 barrios de la ciudad de Santa Fe, sobre los cuales priorizaremos también la presencia, porque lo que el intendente nos ha pedido es mantener el diálogo y mantener la presencia, la calidad del Estado cerca de los vecinos. Bueno, esa era, Mariano, esa era una gran pregunta, la mirada social que tenía el municipio en este sentido, y creo que la estás respondiendo. Yo quiero agradecerte, en nombre de Héctor y de quien te habla, el que te hayas prestado para estos minutos para con nosotros. Por favor, a disposición, como siempre. Bueno, Mariano Granato, el secretario general de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, con nosotros. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con el desarrollo del programa. Bien, algo le dijimos al ministro de la Producción respecto de lo que está pasando políticamente en la provincia de Santa Fe. Mi visión, por lo menos, es que en la provincia de Santa Fe no hay un conflicto de características políticas ni muy parecidos ni lejos respecto de lo que sucede entre Capital Federal y Presidencia de la Nación. Evidentemente, desde ese punto de vista hay una convivencia política, lo cual no quiere significar, no representa el hecho de coincidir en todo lo que está pasando con el desarrollo de las actividades de cada ejecutivo o del ámbito legislativo. El tema es la convivencia para poder generar, en todo caso,
una condición en donde sea posible mantener el diálogo y la sociedad no esté tan aparte de la política. Bien, en ese sentido, en esa convivencia, senadores y diputados radicales del bloque radical le han hecho un petitorio al gobernador de la provincia que tiene tres grupos muy grandes de cosas que se le piden. Dentro de esas tiene que ver con fondos para cada uno de los municipios, tiene que ver también con la situación sanitaria que se plantean y bueno, un parámetro general de cómo está la provincia en ese sentido. Porque hay una división, tenemos una división en la provincia, todos lo sabemos, la parte norte de la provincia es la más postergada y bueno, esta pandemia está pegando y fuerte. Marcelo González nos plantea aquí en un par de minutos cuál es el petitorio que le hicieron o los elementos fundamentales del petitorio a Omar Perotti. Estamos viendo que no va a dar las respuestas que uno está esperando. Nosotros en eso puntualizamos principalmente en el tema de salud. Tal vez en estos días puede haberse corregido por la buena voluntad que hemos mantenido en el diálogo con la ministra de Salud, con Sonia Martorano, en cuanto al déficit que tenía, por ejemplo, departamentos como el San Cristóbal o muchos otros, que cuando la media provincial daba un 28% o 29% de vacunación, en nuestros departamentos estábamos en un 16%. No solamente San Cristóbal, hay muchísimos otros departamentos más, ¿no? Y sumado a esta crisis de la cual estábamos hablando en el tema de vacunación y demás, Héctor, también se suma la complejidad de que los municipios y comunas, ahora llegó, después del comunicado casualmente, como para querer decir que estábamos diciendo algo fuera de lugar, llegó un pequeñísimo aporte por el tema de COVID. Vos recordarás de los famosos 3.000 millones originales de COVID. Bueno, recién ahora con esto que están dando todavía no alcanzamos a los 1.000 millones de distribución en municipios y en comunas. Y Héctor, estamos viendo todos, en el centro norte es muy preocupante lo que está pasando con camas COVID casi al 100% de utilización, con Rafaela con limitaciones ya para recibir para casos complejos, Santa Fe también. Indudablemente que estamos viendo una complejidad que lamentablemente en este último año no se ha trabajado luego de haber aprendido lo que nos dejó la lección del año 2019. Bien, después vamos a recuperar la participación de Marcelo González en un tramito más que tiene que ver con la situación sanitaria del norte de la provincia de Santa Fe. Preocupante porque por ahí falta infraestructura, que es lo que se necesita, sobre todo de terapia intensiva, ¿no? Por eso la pregunta sería, ¿cuántas terapias intensivas tiene el norte de la provincia? Bueno, eso después lo va a estar respondiendo González en unos minutos nada más. Vamos a saludarlo a Matías Batista, analista económico. Mati, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor, Dani? Muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, ¿qué está pasando con este fenómeno de la cotización de la soja, de la cotización internacional? Esto representa evidentemente un beneficio muy importante para la Argentina y mientras esto sucede, es decir, se engordan en todo caso las arcas del Estado, hay una especulación alrededor del dólar que toca timbre, ¿no? Sí, se despertó el dólar, ¿no? La verdad es que esta última semana, el dólar blue, estamos hablando, por supuesto, esta semana volvió a subir bastante fuerte la cotización porque se fue casi a los 160 en algunos lugares y eso generó y encendió las alarmas. Obviamente hay un contexto, como vos bien lo marcás, muy positivo, podríamos decirlo, desde el punto de vista del precio de los commodities a nivel internacional. Por un lado, yo siempre lo juzgo por un lado positivo, por el hecho de que ingresa mucho dinero en las arcas del Estado, pero por el otro lado también es negativo porque el precio internacional de los commodities termina impactando muy fuerte en la cadena alimenticia argentina.
tanto en la cadena cárnica como en la cadena láctea, tiene un impacto muy, muy fuerte el aumento internacional de los precios de los commodities, porque obviamente el ganado se engorda con maíz, porque la soja fija el valor de la renta agraria y porque el trigo impacta muy, muy fuerte en toda la cadena de panificados, que es muy amplia y forma parte de la dieta argentina de manera decidida. En consecuencia, por ese lado yo lo juzgo negativo, por el lado del ingreso al Estado lo juzgo positivo, y tengamos en cuenta, Héctor, Daniel, que nosotros tuvimos una calma cambiaria durante 6 meses que empezó a despertar ahora una alarma. ¿Por qué? Porque los valores de inflación que la Argentina tenía previsto para lo que era todo el año 2021, ya el mercado está viendo que no se van a cumplir, el 29% que preveía Guzmán no se va a cumplir, estamos muy lejos de poder enderezar esa línea de tendencia que el gobierno quería que se cierre en torno a los 29% de inflación. Esa línea está muy lejos y estamos más yendo a un 44, 43 de inflación, 45, que hacia ese valor, ¿no? Mati, bueno, uno entiende que todo lo que tenemos tiene un componente dólar. No sé, pensar desde las zapatillas, los alimentos, el auto, la computadora, el celular. Y uno dice, ¿por qué se está disparando el dólar cuando la Argentina está empezando a tener dólares frescos que realmente son interesantes? ¿Cómo explicamos esa situación? Bueno, lo que ocurre es que el dólar oficial no se dispara. El que se dispara es el dólar alternativo, que es un dólar que es un mercado muy chiquitito, que cuando aparece un tirón de demanda, obviamente empieza a tener tensión. No nos olvidemos que por un lado hay una fuerte liquidación de divisas, pero esa liquidación de divisas del sector agroexportador tiene contrapartida un montón de pesos que están en el mercado, porque cuando se liquidan esas divisas ingresan pesos al sector agroexportador, y el sector agroexportador no tiene otra manera de ahorrar hoy que le garantice conservar su capital y no sea recurrir a determinados dólares, ¿no? Entonces, en consecuencia, hay una tensión sobre el dólar vinculada también al ingreso de divisas, porque es así, una vez que se liquidan las divisas, esos pesos van a presionar sobre el dólar paralelo al no tener otros instrumentos de ahorro, y también vamos a ver ahora una presión extra por la devolución de ganancias. Yo lo vengo anunciando, la devolución de ganancias va a hacer que un conjunto enorme de la clase media argentina, que no tiene lugar para vacacionar por la situación sanitaria que vive el país, que no va a utilizarlo, no va a gastar ese dinero en salidas, en shopping, en almuerzos o en cenas en restaurantes, porque la situación se los impide, van a ahorrar, y van a ahorrar, por supuesto, en la moneda dura, que es el dólar. Pero básicamente acá el problema que estamos teniendo con el dólar y que se empieza a mover el paralelo tiene que ver con las expectativas que hay sobre la economía, que empezaron a virar, que empezaron a cambiar, que se empezó a ver que la cosa se complica muchísimo desde lo sanitario, va a haber más restricciones. Toda esa turbulencia se empieza a reflejar, y se empieza a reflejar ¿en qué sentido? En que ven que el gobierno va a tener que emitir mucho más, y ven que eso va a presionar sobre una inflación que ya viene bastante fuerte y caliente en términos técnicos. En consecuencia, ese es el reflejo de lo que está ocurriendo en el mercado paralelo del dólar, ¿no? Te pregunto lo siguiente, Matías. El hecho de contar con esa serie de recursos extras que no se tenían en cuenta respecto de la recaudación impositiva abre también un conjunto de posibilidades y expectativas que, independientemente de tener más recursos o menos recursos, ya están un poco en práctica. Estoy hablando en todo caso de la disponibilidad de crédito para la pyme, estoy hablando de un conjunto de herramientas que están puestas en marcha y que, bueno, por supuesto, por ahí el sistema financiero no es lo suficientemente ágil y en todo caso pone más de una traba cuando hay disponibilidad o posibilidades de crecimiento o acelerar un aspecto del crecimiento sobre el cual, bueno, hay dudas si va a ser entre un 6% o un 10%. Recién lo hablábamos incluso con Alejandro Taborda, que planteaba un escenario de esas características. Sí, estoy completamente de acuerdo, Héctor, que el gobierno, a la par de este proceso, lo que intenta hacer es motorizar el crédito para el sector productivo, que ha sido una de los caballitos de batalla históricos de los gobiernos peronistas. Y está muy bien que así sea, yo estoy convencido que eso tiene que ocurrir. Lo que pasa es que la contrapartida
que recibe ese crédito es quien tiene que planificar su producción, es quien tiene que planificar sus próximos 3 años para tomar un crédito, decidir si toma una máquina más o no, si recompone stock o no con ese crédito y qué es lo que hace. Entonces, lo que ocurre es, vos podés dar crédito barato, pero en un escenario de incertidumbre como el que estamos viviendo en este preciso momento, genera que quien tiene que tomar el crédito no se anime, tenga los recaudos, lo analice varias veces antes de tomar una decisión que lo obligue y le genere un compromiso de 36 meses, 48 meses, y lo genera un compromiso también con la cantidad de producción que va a tener por delante. Entonces, a mí me parece que hasta que no se despeje un poco el panorama desde el punto de vista del horizonte económico y financiero que se vienen para los próximos meses, vamos a ver empresarios con mucha más cautela, analizando un poco más la situación de corto que pensando en la situación de largo, ¿no? Bien, por ahí nos vamos por las ramas con otros temas, con el aumento de alimentos, pero creo que cualquiera se puede dar cuenta de que cuando el gobierno nos hablaba de un número con respecto a la inflación para este año, ese número era irrisorio, hoy es irrisorio, en función de que el gobierno cuando fue hacia adelante dijo vamos a tener un aumento de la inflación de tanto, no pensó ni miró que no tenía vacunas, que no tenía herramientas hacia adelante y que la pandemia de una forma u otra nos va a impactar como nos va a impactar. Entonces las perspectivas hoy decir, la Argentina va a cerrar, vos decías, con un 43, con un 44, con un 50, con un 55, con un 35, a ver, es hacer no futurología, digamos, habla de lo imprevisto que está todo. Realmente es alarmante esa situación y por eso también pienso que ese refugio que vos estás explicando de la persona que va al dólar blue, que si bien es minoritario, pero todos miramos el dólar blue, todo el mundo mira el dólar, hasta el kiosquero mira el dólar blue, realmente presenta un panorama hacia adelante bastante negro y uno se da cuenta de que el gobierno, digamos, dijo algo pero no tenía nada previsto. No hay nada peor, Dani, que vos generes una expectativa que después no se cumple. En todo orden de la vida, pero en economía eso es determinante, porque empezás a romper tu confianza y tu credibilidad que fuiste generando y cuesta mucho construir confianza y credibilidad y muy rápido se pierde. El gobierno, este inicio de año, con los datos de inflación, generó un cambio muy fuerte en las expectativas, porque los datos de inflación están muy por arriba de lo esperado, no es que están medio punto, 0,3, no, está muy por arriba de lo esperado, 4,8 la inflación de marzo, yo estaba mirando la canasta básica alimentaria y total creciendo el 45 y el 48%, los salarios creciendo el 29%, hay un descalce brutal, que no es todo culpa de este gobierno, a ver, vamos a dejarlo en claro, viene desde el año 2017 el proceso de crisis en adelante en la Argentina, se viene profundizando, la pandemia generó un tremendo golpe para una economía que venía muy debilitada, muy debilitada, y bueno, y este contexto que estamos viviendo hoy es de altísima incertidumbre y es muy difícil domar las expectativas inflacionarias teniendo que a la par emitir porque los números no te están dando, otra vez el Tesoro está siendo asistido por el Banco Central, en consecuencia, todo esto empieza a generar mucha tensión. La semana pasada el rolobeo de deuda por parte del gobierno tuvo un momento de incertidumbre porque del 100% en principio solamente el 50% se rolobeaba, después llegó al 100%. Bueno, todas esas complejidades se empiezan a ver en el mercado, ¿no? Pero ¿qué cintura tiene el país para emitir, Mati? ¿Qué nos queda para emitir? Siempre hay posibilidades en el marco de la situación que estamos viviendo. Como la situación te obliga y te lleva a un límite y a tomar decisiones, yo no creo que volvamos a fase 1, pero sí creo que se van a sumar restricciones a lo que estamos viviendo. Bueno, obviamente el gobierno tendrá que ver si lo logra solucionar con emisión de deuda, como intentó hacerlo la semana pasada, lo logró con éxito después de la tercera colocación, en las dos primeras no le había ido muy bien, y también verá si lo hace con un poco de emisión. Yo creo que hemos utilizado mucho la emisión en momentos en que quizás no lo necesitábamos, lo hemos hecho de manera muy ineficiente en algún momento, y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Cuando realmente lo necesitas, bueno, te queda muy poco margen, muy poco hilo en el carretel para resolverlo mediante la emisión, ¿no? Porque el mercado que ve, Dani, que ya se viene un proceso de emisión
producto de algunas restricciones, veremos cuán fuerte es, y ya ve que eso va a ocurrir, entonces ya se anticipa y toma sus decisiones. Por eso empezamos a ver tensión en el blue, ¿no? Matías, muchas gracias por tu participación esta noche una vez más, planteándonos en todo caso tu punto de vista respecto de la situación económica de la Argentina, compleja, sobre la cual siempre tenemos una mirada, pero que bueno, necesita del análisis permanentemente. Gran abrazo para ustedes. Hasta luego. Bueno, seguimos en el programa y yo te hacía una pregunta. ¿Cuántas terapias intensivas tenemos en el norte de la provincia? De Santa Fe hacia el norte. Bueno, ese es un problema de infraestructura sanitaria, es un problema muy serio, es lo que le preguntamos a Marcelo González, esto nos responde. No hay lo que son los departamentos del norte, 9 de Julio, San Cristóbal, no tenemos camas de terapia intensiva, simplemente son intermedias, tenemos respiradores. Ahora, lo que eso estábamos diciendo, en un año complejo que veíamos, incluso hasta de la legislatura, hemos comprado respiradores para que tengamos en el departamento y en los departamentos del centro norte, pero tampoco vino del Estado provincial. Sabemos que eso no se puede manejar solo, que un respirador no lo maneja cualquier médico, que se necesita un recurso humano. ¿Esto qué pasa, Héctor? Que la mayoría de casos que por ahí podríamos tenerlos todavía en nuestras ciudades, porque llegan a un nivel de saturación de oxígeno que es muy bajo, pero que todavía le permitiría estar aquí, bueno, lamentablemente por este tema del no recurso humano y de este año no haber planificado esas cuestiones, tenga que la primera emergencia, no solamente COVID, sino de un accidente de tránsito con alguien que tenga que ir con un golpe en el cerebro, bueno, de ese tipo de cuestiones, tengamos que derivar el 100% a Santa Fe y Rafaela. Estamos hablando de departamentos del norte provincial, del noroeste de la provincia. Bueno, seguimos aquí en el programa y entramos en el espacio cultural y le quiero dar las buenas noches a Ornella Simoneto. Ella es santafesina, bailarina, comenzó desde muy chica a bailar, pero la estamos viendo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿A qué edad comenzaste a bailar, Ornella? Bueno, comencé a bailar a los 4 años, cuando mi mamá me llevaba a la academia de danza. Bien. Después decidí profesionalmente recién a los 20. ¿Y cómo empieza tu acercamiento con el tango? Porque de eso vamos a hablar, de tu amor al tango hoy. Sí. Bueno, empecé a relacionarme con el tango gracias a Milonga La Portuaria, una milonga que se hacía en Santa Fe, a la cual me invitaron unos amigos para ir a conocer de casualidad y terminé eligiéndola a la milonga y al tango para siempre. Bueno, y eso te abrió otras puertas, porque te permitió viajar y mostrar, una santafesina mostrando el tango en el mundo. Sí, cuando lo pienso no lo puedo creer. Pude recorrer creo que 10 países, 3 continentes, gracias al tango. Y de esos países, ¿cuál es el más tanguero que notaste vos? El más tanguero me parece que es Italia, porque en toda la región, en cada pueblo, de norte a sur, hay aunque sea una escuelita de tango en cada pueblo, en cada ciudad. Como que valoran mucho el tango, se sienten identificados. ¿Y aquellos que no se reflejaba tanto el tango, o el que menos se reflejó el tango, cuál es? Puede ser Ecuador, que fui para allá. Había tango, pero poco. Se estaba recién haciendo el ambiente. Bien. Hoy te encontrás en Buenos Aires. ¿Por qué estás en Buenos Aires? Bueno, en realidad tenía giras planeadas antes de la pandemia y no las pude hacer. Volví a Santa Fe a conectarme con la familia, como hizo todo el mundo. Y nada, me di cuenta que no era el lugar ahí, que aunque esté difícil tengo que venir a Buenos Aires y seguir
esforzándome por hacer la cultura y la danza que tanto amo. Así que, aunque haya restricciones, acá estamos poniéndole onda para ver qué se puede hacer acá. Bueno, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Vos necesitás de una preparación física puntual para poder hacer esa danza? Sí, obvio. Tenemos que ensayar, y con eso me refiero a la parte artística, y también entrenar, que es más lo que tiene que ver con el gimnasio, con lo aeróbico, estar preparadas para que el cuerpo aguante. Pero no solo eso, sino como también a veces te juntás a ensayar y no te movés en toda la hora, solamente bailás, hablás, escuchás la música, te conectás desde lo artístico. Claro, bueno, y ese desarrollo artístico que en el caso del baile del tango muchas veces está vinculado estrechamente a la sensualidad, ¿cómo lo trabajás y en todo caso cómo lo exponés dentro de lo que sos vos como persona y como artista? Bueno, eso es como, depende de cómo lo quiera ver cada uno. Yo, más que asociar el tango a la sensualidad, lo trato de asociar como a la conexión. Acá en Buenos Aires, sobre todo, hay un montón de viejitos milongueros de 70 años, 80, con los que más me encanta bailar porque son como los que vivieron el tango auténtico. Y no hay sensualidad en ese sentido. Sí hay conexión, hay como una fraternidad. Entonces eso es lo que trato de buscar con cada persona que bailo. Poder abrazar de verdad. Más allá de lo sensual, esto depende de la música, depende del escenario, el vestuario, el compañero, pero si no, lo que siempre busco con el tango es el abrazo, de verdad. Ornella Simoneto, bailarina, joven santafesina, que abrazó el tango, que lo lleva por todos los lugares del mundo, que hoy está, bueno, vinculada a Buenos Aires por el tema de las milongas en Buenos Aires, aunque en este momento de pandemia no se pueden dar. Yo quiero despedirte, agradecerte este rato con nosotros y te voy a despedir con un video que nos hiciste llegar como para que la gente vea bien qué es lo que vos haces. Ese video es en Barcelona. Ajá. Una de las mejores exhibiciones que hice en mi vida. Bueno, si te parece lo compartimos, y gracias por este rato. Gracias a ustedes, de verdad les mando un beso y un abrazo y de verdad gracias por llamarme de nuevo, tenerme en cuenta para esto. Buenas noches, hasta luego. Bueno, Daniel, me gustó como baila. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué programa hoy? Hemos tocado temas realmente muy importantes. Desde lo económico, también hemos hablado sobre lo social y lo sanitario. Me quedé con lo último del diputado González, que no hay terapias intensivas en el norte. Uno por ahí piensa, sabiendo esta pandemia, previendo la situación hacia adelante, tuvimos un año como para prepararnos, quizás tendría que haber algunas terapias en el norte en función de que por ahí las distancias de Ceres a Santa Fe, de San Cristóbal a Santa Fe, de Reconquista a Santa Fe, bueno, Reconquista sí, pero digamos... Reconquista lo tiene. Sí, lo tiene. Estoy hablando de la parte norte-oeste. Son distancias largas. Quizás lo más cercano es Rafaela, pero hoy sabemos que Rafaela está muy complicado con el tema de camas de terapia intensiva, es casi el 100%. Claro, y por otro lado no nos podemos olvidar que en ese sentido no es solamente la infraestructura, es decir, tener la cama, tener las condiciones como para hacer una terapia intensiva, sino que necesitas tener el personal fundamentalmente. Y la mayoría de los médicos lo que está diciendo es que un profesional de terapia intensiva no se arma de un día para el otro. Esa también es una limitante muy importante. Pero independientemente de eso, lo que pretendimos plantear esta noche desde la perspectiva de la actividad económica y sanitaria es que las dos deben ir de la mano, que las dos deben estar en el marco de una convivencia política. Bajo ningún punto de vista puede ocurrir lo que ocurre en Buenos Aires entre Capital Federal y el Poder Ejecutivo Nacional. Santa Fe desde ese punto de vista es un ejemplo muy importante de convivencia política, más allá de las diferencias. Yo insisto en esto porque esto es una cuestión determinante. Ayuda a resolver las cosas de mejor manera y le da a la gente la confianza necesaria, no un mar de dudas, como está planteado en el ámbito nacional. Y por otro lado, bien hablabas vos, el ámbito nacional,
lo hablábamos también en la radio, la brecha política no se está viendo tanto, y me parece que en ese sentido Santa Fe está trabajando unida, de varios sectores políticos, quizás uno más radicalizado en criticar situaciones, pero en sí creo que hay cosas muy puntuales hacia adelante, y que tiene que ver con que, bueno, cómo vamos manejando esta situación, si hay que restringir horarios, qué vamos a ir haciendo, y en ese sentido me parece que somos todos uno. Sí, y esperemos que realmente podamos continuar en ese camino. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.